Bueno, históricamente las universidades bolivianas están influenciadas por lo que fue el Manifiesto de Córdoba, que en 1918 se hizo público y en el cual la comunidad estudiantil universitaria argentina reclamaba una modificación estructural del ámbito universitario. Las universidades nacionales o estatales en la Argentina estaban regentadas por los padres jesuitas, por la iglesia a través de los padres jesuitas, y tenían un modelo académico e institucional y escolástico que era cuestionado por la juventud universitaria. Ellos pedían, además de la autonomía universitaria, pedían un claustro, vale decir un cogobierno, la participación de los estudiantes, de los egresados y de los profesores en el gobierno de la universidad. Pedían que la cátedra permanentemente sea sujeta a oposición, vale decir que no hayan profesores vitalicios, y además pedían la extensión universitaria, vale decir que la universidad se vincule con la sociedad a través de la investigación, de la proyección, de los trabajos de campo, etcétera. Esta influencia, pero además lo central es que pedían autonomía ideológica, vale decir que la universidad no esté regida por lo que el gobierno de cada estado, o en el caso particular argentino, que el gobierno decidiera que debe ser la universidad, que el modelo académico esté más bien librado al pensamiento de los creadores de pensamiento, de los profesionales, los intelectuales y en su participación los alumnos. Este movimiento tuvo una influencia decisiva en toda Latinoamérica, ¿no? Es ampliamente conocido que a partir de la reforma universitaria de Córdoba, el movimiento estudiantil latinoamericano asume como suyas esas banderas y las va plasmando de uno u otro modo en Bolivia. En Bolivia y en toda Latinoamérica. En el caso particular de Bolivia, en el año 1930 se somete a un referéndum unas modificaciones a la Constitución, y es ahí que se incorpora como una de las preguntas al soberano si es que las universidades debieran ser autónomas. Esto está influenciado por los pensadores de la época, Franz Tamayo, Mendoza. Ellos son los que más o menos dirigen a que la universidad debiera ser una entidad autónoma. Las universidades eran públicas y dependían del Ministerio de Educación. Entonces se logra a partir de 1930 este avance en el sentido de que las universidades bolivianas sean autónomas, con la consideración de que el voto en Bolivia era un voto calificado. En ese entonces votaban solo los hombres que tuvieran renta y fueran alfabetos. Entonces, una ínfima cantidad de la población fue la que decidió otorgarle autonomía a las universidades, pero fue un paso porque por lo menos fue por la vía democrática. El proceso autonómico boliviano tiene sus traspiés, avanza lentamente, inclusive cuando la revolución del 52 las universidades son intervenidas, ¿verdad?, por el gobierno de la revolución, y finalmente creo que el verdadero proceso autonómico universitario en Bolivia viene aparejado con la democracia del Estado a partir de 1982, principios del 83. Eso es lo que motiva a la juventud de los 20 a los 30, la autonomía se motiva por una libertad de pensamiento, y con todas estas refriegas de poder en el Estado feudal que teníamos todavía antes de la Revolución del 52, y aún con la con la Revolución Nacional, los estudiantes siempre cuestionando al Estado logran establecer un sistema autonómico, pero el sistema autonómico verdaderamente rige sin ningún tipo de injerencia del Estado a partir de 1982, octubre, que es cuando se recupera la democracia. Mire, yo soy heredero de la autonomía, mi generación viene a ser heredera de la autonomía. Yo ingresé a la universidad en el año 83, cuando en Bolivia ya había un gobierno constitucional y cuando las autonomías se habían recuperado prácticamente en todas las universidades que habían sido intervenidas por las dictaduras militares. A nosotros nos tocó el proceso de consolidar la autonomía, de darle contenido democrático a esa palabra, autonomía, darle un contenido democrático y hacer que la comunidad universitaria sintiera como suya la responsabilidad de vivir en una civitas, en una ciudad, en un estado de universitarios y docentes, que son los que hacen la paridad en el gobierno docente estudiantil. Fue una labor ardua porque en Santa Cruz en particular era el único lugar donde existía una expresión en la universidad, una expresión política de la gente que había respaldado las dictaduras. En el resto del país no existían, y si estaban mimetizados y pasaban desapercibidos.
Pero acá en Santa Cruz sí había una fuerza política que representaba a la derecha reaccionaria, una derecha que creía en las dictaduras y que las había sustentado. Entonces, desplazarlos democráticamente del escenario universitario fue una lucha permanente durante los 3 o 4 primeros años de vigencia de la autonomía. Pero se logró inclusive que surja una derecha democrática que participaba abiertamente en las elecciones y respetaba los resultados. El problema de estos reaccionarios es que no respetaban los resultados, los conocíamos como los pateadores de ánforas, porque cuando venían perdiendo las elecciones, volteaban las ánforas, tomaban los centros de votación e impedían que la gente ejerza su derecho democrático de elegir autoridades o dirigentes universitarios. Pero a raíz de la fuerza del movimiento autonómico es que con el tiempo surge, lo que le digo, esta derecha democrática que permite que se viva y se conviva en democracia con respecto de las ideas, de los pensamientos y los programas de las distintas visiones que habían al interior de la universidad. ¿Cuál es el propósito de autonomizar la universidad? Es darle libertad al pensamiento. Lo había dicho, como fue en Córdoba en 1918, fue también en Bolivia después del 30, después del 52 y en el 82 cuando la autonomía se consolida. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que si bien las universidades son públicas y sostenidas por el erario nacional, básicamente porque el Tesoro General de la Nación les asigna recursos, eso no debe significar que las universidades tengan que alinearse a quien está gobernando y pensar como piensa quien está gobernando. Vale decir que la universidad pueda convertirse en un generador de ideas, de programas, de proyectos, de liderazgos inclusive, que no estén necesariamente vinculados a quien ejerce el poder transitoriamente. Entonces, eso significa autonomía. Libertad para pensar, crear, producir y proyectar desde la universidad. ¿Se ha logrado? Yo creo que en una buena medida sí. Hay universidades que lo han hecho más que otras. Por ejemplo, la Universidad de Cochabamba tiene en su centro de estudios sociales uno de los centros que mayor aporte ideológico ha hecho a la consolidación de la democracia. Son numerosos los trabajos que han hecho los intelectuales cochabambinos para contribuir a la consolidación de la democracia en Bolivia y a entender los fenómenos políticos por los cuales se ha transitado en estos 35 años de democracia. Realmente ha sido fructífera. La labor que hace, por ejemplo, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en términos de la democratización del estudio hacia sus provincias, es uno de los fenómenos que pocas universidades estatales tienen. La universidad se ha ramificado hacia las provincias del departamento, permitiendo el acceso democrático de los jóvenes bachilleres de provincias a la universidad, a la profesionalización, que no necesariamente es una licenciatura, pueden ser técnicos medios, etcétera, pero les da el acceso que antes no era fácil sin trasladarse a la capital. Este es un elemento vital. Pero además la universidad ha aportado, y desde la universidad se ha aportado, por ejemplo, Carlos Hugo Molina, que fue el ideólogo del proceso de participación popular, es uno de los principales docentes de la materia de Derecho Administrativo de la René Moreno. Y él hizo un aporte importante ya desde su docencia, desde su cátedra, con relación a la democratización del poder municipal y a la municipalización del territorio boliviano. Él fue un excelente docente siempre, motivador de sus alumnos, y fue recogiendo y proyectando su proceso autonómico desde ahí. Un importante aporte del que hoy prácticamente todos los municipios del país se benefician, ¿no es verdad? Juan Carlos Urenda presentó como su tesis de egreso la autonomía departamental. Y a partir de ese hecho, de esa tesis de egreso como profesional abogado, ha ido aportando al movimiento cívico cruceño que lideró el movimiento autonómico nacional, que hoy se ha consolidado con las autonomías departamentales, ¿no es verdad? Entonces, le pongo así pequeños ejemplos en lo político. En lo económico también se han hecho aportes. La Universidad de La Paz es una de las universidades que más aporta en el sentido de entender, interpretar y cuestionar la ejecución presupuestaria del Estado. Ahí ha tenido grandes profesionales. El actual presidente del Banco Central ha sido rector de la universidad creo que en 2 o 3 ocasiones. Y era uno de los economistas que mejor manejaba la finanza pública y hacía cuestionamientos muy importantes desde la universidad a los manejos del Estado en la época de los gobiernos liberales. Sin duda alguna, muy razonables.
Y lo mismo la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Es otra universidad que ha aportado muchísimo desde el punto de vista ideológico y en el trabajo de las comunidades campesinas del norte de Potosí y de las provincias chuquisaqueñas que son límite con Chuquisaca. Entonces ha hecho importantes aportes. No, la universidad sí aporta. Acá en Santa Cruz los aportes vinculados a la agroindustria o a la agropecuaria también son importantes, los proyectos del Vallecito, etcétera. La universidad se ha vinculado y ha generado programas de extensión universitaria que han dado muy buenos resultados. Otra de las influencias vitales, creo yo, de las universidades públicas en los momentos de consolidación de la democracia ha sido el sostenimiento de la red televisiva, los canales universitarios, porque ahí existía libertad de expresión y existía una educación permanente para comprender y aprender y tomar como suyos los valores de la democracia para el pueblo boliviano. Todos los canales universitarios hacían un gran esfuerzo por difundir los principios de una democracia que nos había sido arrebatada y que había sido reconquistada en el año 82. Entonces, desde el punto de vista ideológico, los canales de televisión hicieron una gran influencia, ejercieron una gran influencia para que el pueblo boliviano, muchas veces, como ocurría en la Santa Cruz de los 80s, existían el canal estatal y el canal universitario. No existía la red privada de televisión de ninguna naturaleza. Y ellos eran, desde el canal universitario, eran el único medio alternativo a la información oficial que se generaba en el Estado. Entonces, realmente muy saludable lo que hicieron los medios de comunicación universitaria. Y el movimiento estudiantil, sin duda alguna, hasta la caída del muro de Berlín, vale decir, hasta que se agota el conflicto este-oeste, las generaciones de dirigentes universitarios que se iban formando en las líneas de la izquierda democrática dentro de la universidad han hecho importantes aportes y se han generado importantes liderazgos. Muchísimos de los líderes que hemos conocido en el ámbito municipal, en el ámbito departamental y nacional, han salido de la universidad pública. Entonces sí creo que ha habido un gran aporte, que si concibiéramos la universidad de una manera distinta, vale decir una universidad dependiente del Estado en lo ideológico, en lo académico, probablemente no hubieran existido estos aportes. Bueno, yo estoy desvinculado de la universidad hace muchos años, estuve un par de años simplemente como funcionario en el pasado reciente, pero veo que la universidad ha perdido la esencia del cogobierno, vale decir, el dirigente universitario no tiene la preponderancia que tenía en las décadas en las que pasadas cuando yo fui dirigente. Creo que se ha subalternizado la labor del dirigente y no hay esa formación de cuadros universitarios que existía antes, influida por los partidos políticos sin duda alguna, pero ya no la hay. Como los partidos políticos se han atomizado, entonces eso puede estar resultando en el hecho de que no hay en las universidades referentes políticos entre los dirigentes estudiantiles y por lo tanto no hay la calidad de dirigente universitario que era capaz de confrontar a las autoridades universitarias y ejercer el cogobierno. Creo que se ha prebendalizado mucho la dirigencia universitaria y eso le ha hecho daño mayúsculo al sistema de cogobierno. Los rectores tienen una influencia muy grande sobre el destino de la universidad y eso los hace casi un sistema presidencialista desde el punto de vista personal. Pero las amenazas más de fondo para la autonomía universitaria creo que están dadas, como siempre, por el tema económico. Las universidades han gozado del verano del impuesto directo a los hidrocarburos, como lo han gozado las municipalidades y esto se está acabando, ¿no es verdad? Son recursos no renovables. Entonces, yo creo que cuando ya no reciban muchos dineros de este ingreso impositivo, es probable que las universidades se vuelvan a ver en situación de tener que salir a las calles a demandar presupuesto, lo cual ha sido siempre el talón de Aquiles de la autonomía. Una autonomía sin recursos propios no es autonomía, ¿no es verdad? Y esa es y será siempre una de las mayores dificultades de la universidad pública. Hay que entender el contexto en el que nos movíamos en la década de los 80. Como lo digo, acababan de concluir las dictaduras, la democracia era un bien preciado que había que preservar y quienes ingresábamos a la dirigencia universitaria teníamos el rol de
que nuestros compañeros aprendan la democracia para sí mismos, que se sientan parte de la democracia. No solo ejerciendo el derecho al voto, que es una de las expresiones de la democracia, sino también expresando su disenso con relación a las políticas de gobierno o haciendo proposiciones, etcétera. Entonces, formar junto con los trabajadores de la Central Obrera Departamental, con el movimiento campesino que incipientemente se organizaba en esa época en Santa Cruz, con algunos profesionales comprometidos con la democracia en aquel tiempo, formar un bloque social democrático que defendía la universidad y defendía la democracia fue para mí una de las experiencias más de mayor aprendizaje, porque pude comprender el valor de la democracia. Además que tenía en casa a un general, mi padre, que era de los generales democráticos, de los generales que creía en que los civiles estaban hechos para gobernar y los militares para cumplir su función específica. Y eso me permitía reforzar mi posición personal de que la democracia es el medio por el cual los bolivianos podemos realizar todas nuestras aspiraciones. Entonces, para mí fue la experiencia más importante esa, formar parte de este grupo de personas que en una Santa Cruz muy conservadora de los años 80 fue ganando para la democracia a la mayoría del pueblo, al punto que las elecciones, si bien podía ganar la derecha, pero efectivamente acudía mucha gente a votar creyendo en la democracia. En el año 86, los narcotraficantes asesinaron al profesor Noel Kempf Mercado y estábamos en estado de sitio. El gobierno había dictado medidas económicas muy duras y era el segundo estado de sitio que dictaba ese gobierno, y entonces estaban prohibidas las manifestaciones públicas, políticas, de cualquier naturaleza, la reunión de personas. Y a raíz del asesinato del profesor Kempf, el comité cívico liderado por el doctor Carlos Dabdú organizó una marcha muy importante en estado de sitio, que salió del comité y llegó a la plaza, y grandes discursos en repudio a esta actividad ilícita que había cegado la vida de uno de los científicos más importantes de Santa Cruz. El movimiento universitario, contestatario al gobierno, vio la oportunidad de también hacer una movilización, y el actual ministro de Defensa, el doctor Ferreira, el fallecido periodista Ronald Méndez, quien fuera fiscal de distrito Jaime Solís, el exministro del gobierno de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, y algunos otros dirigentes, fueron a la prefectura a solicitar permiso para hacer esta marcha en contra del narcotráfico. Y el prefecto de entonces la negó. Dijo, no, estamos en estado de sitio. ¿Y cómo el comité salió? Bueno, pues porque el comité, pues ustedes no salen, ¿no? Y nosotros decidimos salir, contraviniendo una disposición del gobierno central. Obviamente la represión policial fue muy dura, yo fui el primero de los cerca de 20 lesionados graves que tuvo esa jornada. Un policía me disparó una granada de gas a la cara que me provocó una herida abierta, etcétera, pero eso no amilanó al movimiento universitario, más bien le dio más fuerza. Y si bien no llegamos a la plaza, por lo menos llegamos hasta el monumento a Cañoto, fue una movilización importante por un tema de principios, y además porque, como toda juventud, éramos rebeldes y queríamos cuestionar al gobierno de turno, ¿no? Mire, la universidad pública tiene desafíos muy grandes, y entre los más importantes está el preservar su autonomía, pero haciéndola válida. ¿Qué quiero decir con esto? Que en épocas de transformaciones y de gobiernos que son capaces de modificar lo que hemos conocido de un plumazo, la autonomía puede estar en riesgo, ¿no es verdad? Porque los gobiernos pueden cuestionarla y eliminarla de la Constitución en una constituyente, y se acabó la historia. Creo que las universidades tienen un desafío llamado eficiencia. La universidad pública no es eficiente, ¿no es verdad? Y tampoco es muy eficaz. El tiempo que tarda en profesionalizar a un estudiante se extiende más allá de los 5 años, 4 años que regularmente debieran ser. La calidad del profesional también está en cuestión. Hoy compiten con muchas universidades privadas que en términos de eficiencia y eficacia les pueden estar ganando a la universidad pública.
El hecho de que las universidades acrediten sus carreras ante Mercosur, etcétera, etcétera, ayuda, pero no es suficiente. Creo que la universidad debe hacer un esfuerzo mayúsculo por mejorar sus sistemas académicos, por sus sistemas administrativos y sus sistemas institucionales. Creo que la autonomía y el cogobierno en este momento no son la misma cosa que eran antes. Creo que no hay cogobierno en las universidades. Les decía que está ralentizada la participación estudiantil y eso le hace daño, porque el estudiante es lleno de ideales, es puro, no tiene vicios. Entonces el estudiante puede contribuir desde el punto de vista, si bien ingenuo, pero cristalino y transparente a la administración de la universidad. Y esto es muy importante. Se ha escuchado mucho que las universidades públicas no han manejado con la probidad que corresponde a los recursos que han tenido en abundancia en estos años, y eso le hace daño a la universidad pública. Y lo otro que es vital, estamos en momentos en los que es probable que la matriz económica de Bolivia, que ha sido la explotación de recursos no renovables, se agote. No entiendo qué otro recurso renovable después del petróleo y el gas vamos a tener para sostener el Estado nacional y hacer la inversión pública que tanto necesita este país. Y entonces la universidad, ahora que se ha universalizado el conocimiento, debiera tener acceso y a su vez proyectar el destino de Bolivia. Creo yo que pretender ser un país industrial es algo que no nos corresponde ya. No estamos, la carrera industrial nos ha dejado muchísimos años lejos. Pero, por ejemplo, ser un país que aporte para la producción de alimentos a gran escala y con eso garantice no solo su seguridad alimentaria, sino tenga mucho mercado en ultramar y en los países vecinos que no tengan esta seguridad alimentaria, nos puede dar una vocación como país. Y en eso la ciencia y la tecnología son vitales, ¿no es verdad? El diseño de las autonomías necesita mayores aportes, creo que ha quedado corto, y la universidad pública puede aportar por la experiencia autonómica que tiene en qué es lo que le falta a las autonomías departamentales para consolidarse y para proyectarse y rendirle mejor al ciudadano de cada departamento. Y así como ello, le puedo poner infinidad de ejemplos de actividades en las que la universidad debe validar su autonomía para el futuro inmediato.